Bueno, entramos a la recta final de Letra y Calle. Tu respuesta, querido Mauricio. Es una buena pregunta. Habría que rastrear la respuesta si es que nos vamos a referir a Zavaleta, en su obra, digamos, textualmente. Por otro lado, eso abre una pregunta mucho más general, que es en qué medida las categorías de Zavaleta, desarrolladas hasta su muerte, Zavaleta muere el 84, en diciembre del 84, hasta qué medida sus análisis, que son análisis siempre concretos, referidos a coyunturas históricas concretas, pueden seguir sirviéndonos hoy. Entonces, muchas de sus categorías, yo creo, si es que las tomamos en serio, y yo creo que deberíamos, porque son de gran riqueza, deberían ser retomadas en función de su posible utilidad en el análisis de la historia posterior a 1984. Y claro, una de esas preguntas es esta, por un lado, caracterización de las masas bolivianas con su tendencia a cierto maximalismo, ¿no? Que definido muy sencillamente es el hecho de que, ¿no?, hasta las últimas consecuencias y pedimos el cielo, digamos, ¿no? Y tumbamos a los presidentes. Claro, el gran ejemplo de Zavaleta es el llamado de Túpac Katari a abolir el pan, digamos, porque es español. Entonces, ese es el maximalismo. Por un lado eso. Aunque salía con casaca española al claro, cerco, ¿no? Es claro, el fenómeno y es siempre mucho más complejo. Vicerrey. Y por supuesto, ¿no? Y por un lado hay eso, y por otro lado hay este Estado, ¿no?, que no lee generalmente bien a la sociedad de la que supuestamente es una expresión, y un poco de ahí surge la noción de este Estado aparente, que es una de las formas de Estado débil o Estado no del todo formado. De hecho, cuando habla de Estado aparente, Zavaleta dice es un Estado incierto, en el sentido en que no se autodetermina del todo, ¿sí?, supuestamente, y relaciona el concepto de Estado aparente con el concepto de semicolonia en Lenin, claro, ¿no?, que dice, en las colonias, bueno, los extranjeros controlan el territorio, la población y el poder. En las semicolonias, supuestamente, no hay un control local del territorio, de la población, pero no del todo. Y ese no del todo es ese Estado que no lee a la sociedad que representa, no se comunica muy bien con ella, las mediaciones no funcionan, ¿no?, entre la sociedad y el Estado. Entonces habría que ver si hay una relación entre la riqueza, aunque es una riqueza de doble filo, ¿no? Porque es maximalista, y el maximalismo no conduce a proyectos políticos. O sea, no se puede construir una sociedad a partir de la abolición del pan, por ejemplo. Sí. Sobre todo en la boliviana, digamos que las marraquetitas son como, imagínense, ¿no? Hay eso, ¿no? Y por otro lado, estos estados que son siempre débiles. Él distingue el estado aparente y otra categoría, el estado instrumental, que es más bien ese estado que sirve de para... oligarquías, de las oligarquías, que sirve para mantener funcionando a las empresas mineras, más o menos, y que no son expresión de la sociedad a la que representan. Muy bien, maximalismo de masas, interesante, y la relación de estado aparente. Sí. Ahora entremos a la última parte, querido Mauricio. A ver, lo de Abigarrado me da la impresión, para darte después la palabra a ti, se pone mucho, voy a ser un poco provocador, pero se pone mucho de adorno de ciertos textos y no se entiende el concepto. Yo lo que entiendo de Abigarrado es, como te digo, a ver, la capacidad, o más bien la incapacidad que tiene la superestructura política en un enorme déficit de articular políticamente el Estado a una formación económica social tan diversa, ¿no? Existen pequeños campesinos, cocaleros, por ejemplo, articulados al mercado, comunarios de Chachacomani, que es otra cosa, aunque tengan el mismo horizonte cultural, material y económica y productivamente son otra cosa. Pero también hay cazadores recolectores, ¿no? Digamos los Guagnayek y los Chimanes, bueno. Y así 4 o 5, digamos, formaciones sociales, y la más importante, el capitalismo moderno, basado en el Estado-Nación, etcétera, que los articula, los subsume, pero que tiene un déficit enorme también
digamos, a ver, en la Argentina, sin ir muy lejos, no hay un campesinado comunario, a lo mucho habrán granjas, digamos, o un campesinado muy asalariado, ¿no? O un proletariado rural, ¿no? Rural, claro. Entonces, digamos, a ver, pero ¿qué es lo que no se entiende del concepto de Abigarrado? Que no es ni una celebración de la pluralidad, ni tampoco solo una constatación de la pluralidad. Al contrario, es lo que tú decías, un concepto que te permite entender por qué están yuxtapuestas en un déficit enorme de articulación, formaciones económicas y tiempos diacrónicos que siempre están chocando entre sí, ¿no? Y hasta colapsan a veces, ¿no? Por eso es que la crisis como método es clave en esta cuestión. Y solo te pongo un ejemplito, porque yo mucho tiempo he vivido en la periferia de La Paz, hasta en tiempos festivos colapsan, Mauri. O sea, por ejemplo, saliendo a Palca, que se llama Ovejuyo, Chasquipampa, se toman la avenida y todo el sábado y el domingo colapsa, porque sus tiempos festivos son así. La gente que ha llegado del campo, comunarios campesinos, se toman la avenida de Ovejuyo y chao. Entre los más urbanos, castellano hablantes y mestizos, para decirlo de alguna forma, están horrorizados y están odiando todas esas estructuras festivas. Lo pongo así como ejemplo porque no solo es productivo, sino festivo, consultivo, político. Las estructuras políticas colapsan entre ellas también. Ese es el concepto de Abigarrado. ¿Cómo lo complementas, Mauri? O sea, habría que tratar de situarlo en unas tradiciones más largas, ¿no? Por un lado, partiendo del presupuesto, que es un presupuesto en Zabaleta, que el capitalismo, lo que otros llaman modernidad o modernización, es exactamente lo mismo. El capitalismo es una forma de unificación de la sociedad, ¿sí? Esa unificación, además, añade Zabaleta en algún lugar, es nacional, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque hay, digamos, una cierta alergia a los nacionalismos en cierta intelectualidad. Esa forma de unificación es nacional. Frente a eso, países como Bolivia son países profunda e intensamente heterogéneos socialmente. Y esa heterogeneidad es un tema que ha dado lugar, que no es exclusiva de Bolivia, o sea, no habría que pensar que eso es un excepcionalismo boliviano. Todas las sociedades son heterogéneas, pero me imagino hay niveles de heterogeneidad, por un lado, y por otro, en Latinoamérica son particularmente heterogéneas. Claro, digamos, Guatemala, Perú, Bolivia, claro, Ecuador, digamos. Claro, ¿no? Y el concepto de abigarramiento de Zabaleta se inscribe en esa tradición que, desde un punto de vista más político, económico, pero también cultural, tratan de pensar en posibles metáforas o imágenes de la heterogeneidad social en sus países. Y ahí surgen todos esos. El concepto de mestizaje no está muy lejos, el de interculturalidad, etcétera, el de heterogeneidad no dialéctica de Cornejo Polar en el caso peruano, que es en realidad se copia la conceptualización de Zabaleta, o sea, de hibridez en García Canclini, en realidad todos esos, el de Locheje en Silvia Rivera Cosicanqui, todos esos conceptos apuntan a tratar de darle una imagen a esa heterogeneidad. En Zabaleta esa imagen viene de la geología, como muchas imágenes de análisis social en la tradición histórica boliviana. Una consulta ahí para crear un poco más de picantura en el asunto. Sí. ¿No viene de Leopoldo Sea, de toda esta tradición, digamos, de haber un culturalismo, digamos, a ver, telúrico le llama a Luis Tapia, ¿no? Un culturalismo telúrico de su origen. Divide bonito, digamos, el arribo al nacionalismo, claro, un momento, y la salida del nacionalismo. ¿No es de ahí, de Sea, de la raza cósmica y de todo el... No, yo creo que sale de una... O sea, en concreto yo creo que lo de Abigarrado en Zabaleta sale en relación a su debate con el trotskismo y la noción de poder dual. Claro. Eso es mucho más restringida y un poco el triunfo de la noción de abigarramiento es que se desprende de ese culturalismo. Claro, pero tampoco llega a decir capitalismo atrasado de economía combinada, claro, pero es una emulación de eso. Claro. Qué interesante. Claro. Entonces, y lo abigarrado en geología, así muy científica y concretamente, son formaciones geológicas en que hay diferentes estratos. Y no convergen, son diacrónicas. Hay una ruptura. Ahí es la cede el terreno, se rompe, y de repente terminamos con realidades en que
coexisten diferentes estratos al mismo tiempo. Entonces hay una forma del abigarramiento, pero es una forma de la desarticulación. Y eso es precisamente la razón por la que abigarramiento no es un concepto celebratorio. No es, ay, qué lindo, somos abigarrados, sino qué problema, somos abigarrados. Claro. Ese es un hecho. No, claro, porque el 90% de la gente lo pone así, qué lindo, claro, somos abigarrados, somos diversos. Medio de lo plurimulti, ¿no? Sí, exactamente, de pero quimlica, liberal. Las formas en que esta sociedad no es unificada. Y esa unificación se da, y por eso la centralidad de lo político, de lo superestructural en Zabaleta, que es Gramsci, ¿no? Que es Gramsci, se dan en lo político. Esos diferentes tiempos, esas diferentes formas de producir, esas diferentes formas de concebir el universo, esas diferentes formas de ocupar el espacio que hacen a lo abigarrado, de repente tienen un momento común, y ese momento común en Zabaleta suele ser la crisis social como el remate de una serie. Las crisis son siempre remates, son el resultado de algo, y de repente ese algo se hace visible en la crisis, y entre otras cosas, el abigarramiento mismo de lo social. Excelente, Mauri, qué interesante. A ver, entremos para ir concluyendo. Hay en Zabaleta, hay la idea de Zabaleta de que es, a ver, muy oscuro, muy alambicado, muy poeta, pero además muy pesimista, ¿no? Digamos, hay esa idea, ¿no? Sobre todo por los textos que te he mencionado, que a mí me gustan mucho, más bien, ¿no? La caída de Lemmenere, etc. Bueno, a ver, para entrar alrededor de los conceptos paradoja señorial y el triunfo de lo señorial en el seno de lo popular. Como tú sabes, viene, a ver, de rastrear la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Claro, combinado con su visión descolonizadora de lo indígena y lo proletario. Bueno, que está en la fenomenología, hay varios textos que se han hecho sobre eso. ¿Cómo tú te planteas la cuestión? Yo con eso voy, digamos, diciendo mi idea y te paso para que tú plantees. A mí me gusta mucho justamente el Zabaleta así irreverente y hasta acá, porque hasta la frase de Gramsci, ¿no? Digamos, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, y todo el mundo no entiende, ¿no? Qué raro, Jorge, ¿qué quiere decir eso? Digamos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho porque te muestra la profundidad, y estaba sintonizado con Bourdieu, con Foucault, con muchos autores, Hegel, desde la dialéctica del amo y esclavo, en la fenomenología, que está en lo nacional popular eso, ¿no? Está en lo nacional popular, ¿no? A ver, de que interiorizamos la mirada del amo, ¿no? Este es el tema, uno de los aspectos de la paradoja señorial y del triunfo de los señores. Entonces dice, el propio, digamos, sometido se hace cargo de la continuidad de su propia persecución, una inserción cómplice, dice, ¿no? O sea, es algo terrible, es decir, no es que nosotros los indios o los proletarios, por masoquistas, nos hacemos perseguir por los castas señoriales o por la burguesía, pero interiorizamos tanto la mirada del amo que ese es el asiento más conservador de la historia boliviana, dice. Y eso remata en la crítica a la casta señorial, pero para mí me parece más interesante la autocrítica de nuestro mundo nacional popular, ¿me entiendes? Esa permanencia de que tú te haces cargo de la permanencia de la persecución sobre ti, entonces una inserción cómplice, ¿no? Eso, ¿cómo lees tú eso? A mí me ha ayudado mucho, y con esto voy acabando y te doy la palabra, retomando esas frases de la caída de Lemmenere, ¿no? Dice, el pecado original del movimiento obrero boliviano es, ¿saben? Así sindicalista, y todos creen al revés, ¿no? Que fue su gran virtud, digamos, ¿saben? Así. Entonces desmonta todos los ídolos. Zabaleta es terrible, ¿no? Dice, el proletariado minero boliviano, está escribiendo el 72, 71, 72, la caída de Lemmenere, ¿no? 70, 71, creo. Dice, el proletariado minero no solo que no tiende al poder, sino que cuando tiene el poder tiende a perderlo, dice, ¿no? Es una mezcla de beata llave de rapiña, pagó caro su ser de clase joven, ¿no? Bueno, todo eso que he ido mencionando, me parece muy interesante para dar cuenta de nuestras imposibilidades y de las luchas maximalistas que no desembocan
en tendencias autodeterminativas, y por eso es que a mí me parece que era tan gramsciano Zavaleta, ¿no? Dice, el gran problema en el fondo del movimiento obrero es no haber construido esas referencias de autogobierno y regateaban su ser de clase para tener más salario, o ocupar la mina o la cogestión obrera, digamos, ¿no? En cambio, lo indígena no. A mí me parece. Ahora, Zavaleta no lo llega a formular así, es una de mis hipótesis, vamos a decir. O sea, Qatari funcionaba con 24 cabildos autónomos. Hay textos muy bonitos de Sinclair Thompson, bueno, del propio Zavaleta, que no era lo mismo que la forma de Amaru, centralizado hacia arriba, ¿no? Que era cacique de Tungazuca, bueno. Pero para hacerla corta, viene Vilca, ¿no? 1899, que ya se forma un gobierno indígena en Peñas, con Juan Lero a la cabeza. O sea, yo digo un poco en chiste, un poco en serio. El primer presidente indio de Bolivia fue Juan Lero en Peñas de Oruro, ¿no? Claro. En el autogobierno de los Vilcas, en la guerra civil de 1899. Y de ahí los caciques apoderados, el catarismo indianista de los 70s, el Felipe Quispe, el Evo Morales, ¿no? Una tendencia al autogobierno, aunque sea descoyuntando el Estado liberal y metiéndose al Estado, digamos. Habían varias opciones, ¿no? ¿Qué te parece esa interpretación y que logres encajar? O sea, hay varias cosas en lo que dices. Por un lado, Kafka, por ejemplo, decía que el siervo azotado no se da cuenta de que él, el siervo, es un nudo más en el látigo del amo, ¿no? Que es básicamente la misma. Claro, es durísimo, pero es una idea recurrente en Zavaleta, no solo con este concepto, sino con otros, que las determinaciones van en ambos sentidos, o sea, y que no hay forma de dominación en el que el dominado no colabore en su dominación. Claro, pero no por masoquista. No por masoquista, ¿no? Sino porque esa es la lógica de la dominación misma. Claro. No es una cosa que viene de afuera y no tiene nada que ver conmigo, si no sería muy fácil liberarse de la dominación, pero no es. Y la paradoja señorial es la manera en que él trata de explicar una paradoja, es decir, algo extraño, que es el hecho de que el mito de la desigualdad y el sistema jerárquico que provoca específicamente en Bolivia, la idea de que no somos iguales, ¿no? Y eso está ligado a lo indígena, por supuesto, el desprecio a lo indio y el racismo y esas cosas. Ese mito de la desigualdad parece sobrevivir estados, coyunturas históricas, ciclos estatales, modos de producción, y se vuelve a reproducir. Y él de hecho señala varias formas: la reproducción señorial de Melgarejo, ¿no ve? Que es el ataque a las sierras comunitarias, el de la guerra federal, que es una rearticulación que provoca una reconstitución señorial, y la del mismo MNR, ¿no? que es una revolución popular, pero que termina conduciendo a una reconstitución señorial. Y él da el ejemplo en una de las elecciones, la del 79, si no me equivoco. Él dice ¿qué sucede si ustedes, o sea, ven a la izquierda la lista de diputados de izquierda y son todas las mismas familias? Y entonces, ¿qué hacen los 79 hace la misma crítica a la UDP? Dice, estas listas son muy señoriales, no han entendido nada. Claro, o sea, siguen siendo las mismas familias, los mismos apellidos, eso como que se reconstituye. Eso con el proceso de cambio obviamente ha cambiado, ¿no? Es una de las cosas que han cambiado. Pero lo señorial no es solo quienes ocupan el poder, sino las formas de intersubjetividad, de trato, de relación entre. Y esa idea del mito de la desigualdad, y no es casual que tengamos que poner letreros en los negocios, todos somos iguales ante la ley, porque no es verdad. Porque no es verdad. Claro. Ponemos eso porque precisamente algo tan básico para un Estado moderno, como que así un principio así de la Revolución Francesa más o menos, no es algo evidente. En el fondo no creemos que todos somos iguales. Y en no los hechos, a la hora de un juicio o a la hora de entrar al sistema de salud, por ejemplo, no somos pues iguales. ¿No? Ese es un hecho. Entonces, la paradoja señorial es como el fondo conservador de esta sociedad. Por eso, por ejemplo, en su lectura, que es una lectura hostil y crítica,
H.S.F. Mansilla en su lectura tiene un libro dedicado a Zavaleta. Lo único que rescata de Zavaleta como valioso es la paradoja señorial. Y rescata eso porque coincide con su idea del fondo conservador, en el fondo, ¿no? En el fondo histórico de esta sociedad. Claro, aunque Zavaleta claramente retoma, digamos, la idea de pueblo enfermo de Arguedas, pero lo traslada a la casta señorial, ¿no? Dice claro, la casta enferma, no el pueblo enfermo. Que ese es su que está interesantísimo. Que ese es su nacionalismo, ¿no? Eso, o sea, eso como que él retoma. O un marxismo anticolonial también, ¿no? Sí, pero que viene de una tradición muy boliviana, muy rica, muy que es la de Montenegro, que también sí, a la hora de hablar de patologías, porque son patologías, ya no habla del pueblo enfermo, sino de la casta señorial como una, ¿no? Que es una casta esquizofrénica, dice Montenegro, sí, que ama lo que odia. Sí, claro. No, esa idea de, sí, sí, ¿no? Sí. De que ama al país, pero al mismo tiempo lo odia profundamente. Esa especie de esquizofrenia y división habla de una especie de psicologización precisamente del dominio, del poder y de las castas dominantes. La paradoja señorial es eso. Entonces, cuando los movimientos populares triunfan, parte de la paradoja es que como que se reconstituye otra vez lo señorial en el seno. Claro. Se termina eligiendo, por ejemplo, en elecciones a miembros de la misma casta, etc. Claro, y en el 52 el ejemplo sería, por ejemplo, la idea de Zavaleta, de que el proletariado renuncia al poder y no ve... cede como la dirección. Claro, cede a la pequeña burguesía que tenía apellidos señoriales, digamos, por eso sí, estaban hechos para mandar. Que es una burguesía sin muchas ideas burguesas, por exactamente, otro lado. Dices eso es parte de lo señorial. Exactamente. O sea, es la incapacidad de las élites de ser burguesas. Exactamente. Porque ahí un burgués parte de que todos somos iguales ante la ley, al menos formalmente. Exactamente. Entonces, claro. Entonces dice, el Estado burgués nació antes que la burguesía y era una pequeña burguesía lánguida que casi ni siquiera quería ser burguesía, dice, ¿no? Pero eso determina también después el alejamiento, digamos, del sector campesino, porque el campesino se alía al Estado en vez de aliarse al comando obrero. Claro. Entonces rompe ese marxismo también fósil de que siempre hay alianza obrero-campesina o cosas así, ¿no? En todo esto el concepto de articulación hegemónica, o el de crear, digamos, estas articulaciones de grupos diversos como la única forma de transformación de la sociedad, es, creo, fuerte en Zavaleta, y por eso sus objeciones a Cattari, que es un proyecto así maximalista, pero que él no ve como una posibilidad de reconstitución del Estado, a no ser una versión así medio de novela de Alison Spedding, ¿no ve? Claro, por eso habla de Amaru, dice eso es más democrático para claro, todo es un proyecto Perú, de poder, digamos, ¿no? En cambio el otro no, ¿no? Y eso sucede con las clases también, claro. O sea, mientras la clase obrera no salga de sí misma sí. Y solo vele por sus intereses sindicales, gremiales, corporativos, no va a haber proyecto de, o sea, de reforma del país, digamos, de transformación del país. Sí. Y siguiendo en historia, también, cuando habla de los 12 años señoriales del Cusco, siendo indígena tampoco tienes garantía de no ser colonial. O los hermanos Rodríguez. O señorial. Claro, los señorial. Claro. En los indígenas del Cusco. ¿no? Claro. O los hermanos Rodríguez en la época de Cattari en Oruro, que eran cataristas y eran españoles. ¿no? Claro. Entonces es muy interesante este tema político de la paradoja señorial. Claro. Bueno, una buenísima conversación, querido Mauri. No sé si quieres decir algo más para concluir nuestra sesión sobre Zavaleta. No, simplemente que yo creo que como queda claro en el interés que los dos tenemos en Zavaleta y en las categorías que propone y en los ejemplos que da, yo creo que Zavaleta es un autor que todavía podemos seguir leyendo, o sea, se lo puede leer históricamente, ¿no? Por su lugar central, yo creo, en la historia del ensayo en Bolivia, ¿no? Y estaría junto, no sé, yo creo, Gabriel René Moreno, por el lado conservador, el escritor que Zavaleta más admiraba, ¿no? Sería el equivalente en el siglo XIX de Zavaleta en el XX, ¿no? Nuestro ensayista más importante. Pero es un ensayista importante, igual que René Moreno, porque mucho de lo que propone está vivo, sirve para pensar, son categorías con las que podemos dialogar
para hablar del presente, para hablar de esta coyuntura, para hablar de la coyuntura del 19, ¿no? Golpe masivo, fraude, no importa, digamos, ¿no? Que es un poco las categorías, las etiquetas a veces nos hacen evitar la discusión de cómo pasan las cosas, y yo creo que Zavaleta siempre está concentrado en la especificidad de cómo ocurre la historia. Y en ese sentido es un historicista radical, ¿no? Radical, sí. Bueno, querido Mauri, muchas gracias. Bueno, nos despedimos, querido Mauricio, gracias. Y a todos los amigos de Letra y Calle. Hasta la próxima.